Muy bien, continuamos con más del Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo, la radio de Ecuador que más se ve y mejor se escucha en el mundo entero. Gracias por seguirnos en el territorio ecuatoriano 98.1 y en cualquier parte del planeta Tierra en www.fmmundo.com. Vamos a conversar ahora con Pamela Chévez. Ella es psicóloga clínica y hay algo que nos preocupa mucho y es la salud, no solamente física, sino mental, de quienes hoy por hoy estamos en casa, estamos pasando muchas más horas en casa y en una convivencia atípica, porque una cosa es querer quedarse en casa y otra es que te obliguen a estar en tu casa. Partiendo de ahí ya hay un problema mental de qué es lo que está ocurriendo con la situación. Yo quiero, Pamela, empezar un poco a conversar de los diferentes cuadros, de las diferentes cosas que están ocurriendo con las personas que están en casa, donde se ven cuadros de ansiedad, de depresión, etcétera. ¿Por dónde empezamos? Usted es la experta. Gracias por estar, Pamela, en este encuentro en 98.1. Roberto, pues gracias a ti por el espacio, mucho gusto en estar compartiendo este tema tan importante. Y claro, en efecto, como estábamos mencionando, en el Ecuador, bueno, y en todo el mundo nos hemos visto a una situación de encierro forzoso y eso definitivamente genera que pues las personas empecemos a desplegar una serie de síntomas, una serie de molestias, una serie de desencadenantes que afectan nuestra psiquis y por ende, obviamente, nuestra salud mental. ¿Qué hacer en el caso, perdóname que te corté, qué hacer en el caso de empezar a sentir esta angustia? Esta angustia, no saber qué hacer, ya para dónde me voy, si de la sala al cuarto, del cuarto a la sala, de la sala al cuarto, del cuarto a la sala, y tal vez al comedor, dependiendo del tamaño y los espacios, porque seamos justos también con las realidades, no todas las realidades son iguales y no todos los espacios son iguales. Sí, exactamente. Es difícil poder hacer una sobregeneralización de la situación porque, claro, cada uno vive una realidad distinta. Pero bueno, tenemos que entender que los síntomas de ansiedad son lo más normales en este caso. De hecho, como psicóloga clínica espero ver este tipo de reacciones a lo largo de las distintas edades, poblaciones. Entonces, claro, se ha hablado de algunos lineamientos que se pueden utilizar o pues aplicar en estos casos y entre ellos, bueno, dentro de mi consideración, el normalizar la ansiedad es lo más importante. Primero, entender que esta es una reacción a una situación que estamos viviendo y es importante que la gente esté informada al respecto, ¿no es cierto? ¿Qué me incluyen los síntomas a nivel psicológico, a nivel físico también? Porque se despliega de distintas formas en distintas personas. Habiendo dicho eso, y bueno, pues informando en el nivel más superficial, creo que también es importante que entendamos que debemos establecer rutinas, Okay. ¿sí? Tenemos que establecer esta rutina. Tener horarios, saber qué hacer a qué hora, eso nos ayuda a un nivel de calma. Porque nos genera una sensación de control, porque en medio de que ahorita el mundo, la situación es incierta, si yo tengo una especie de control sobre mi vida, sobre mis actividades, como que me puedo estar ganando esta sensación, ¿no es cierto? Entonces, pues no tenemos que ser muy estrictos, el horario no es rígido, pero sí tenemos que tener en consideración que levantarme a cierta hora de la mañana, acostarme a cierta hora de la noche, me permite pues tener esta estabilidad en principio. Y obviamente tenemos que entender que hay que hacer ejercicio físico, lo recomiendo muchísimo por cuestión de la canalización de energía, la forma en que el ejercicio permite que la persona se desahogue, si es que tiene ira, si es que está frustrada, que generalmente son muchos de los sentimientos que pues estamos presenciando en este momento. Y bueno, necesitamos distraernos, tenemos que encontrar un momento que nos permita ocio por un lado, sí, ya sea por ejemplo jugar juegos de mesa, tener una lectura, o también por otro lado el contacto social. No en físico, porque todavía no es lo más aconsejable, pero sí, por ejemplo, el mantener las redes de contacto a través de las videollamadas, ya sea con familiares, con amigos, porque así compartimos las experiencias y permite que a través del habla nos desahoguemos de la situación. Eso que acabas de tocar es muy bueno porque yo creo que eso sí es aplicable a una gran mayoría de la sociedad, el poder
Digo, yo más reuniones en Zoom de las que mantengo ahora no creo que he tenido en mi vida sumadas en estos 2 meses de, Sí, sí, sí. de encierro. Y eso que yo, debo confesar, soy una persona que desde hace mucho tiempo atrás ya viene trabajando en su casa. Es decir, para mí esto no es normal el trabajar en casa. Para mí lo anormal es tener a mi familia también metida en la casa, es decir, 24/7. Pero Claro. son formas también de ir canalizando, de ir conversando. Ahora, dentro de las diversiones y las actividades que uno hace, uno dice, claro, pero es que yo no tengo para jugar naipes, o no tengo para jugar un juego de Monopolio, o no puedo jugar el juego X, Y o Z. La lectura sí es un mecanismo también de ocupar el tiempo libre y además de generarle valor agregado a la materia gris. Exactamente. Nosotros promovemos mucho el tema de la lectura porque obviamente nos traslada, ¿no es cierto? Sobre todo cuando la lectura es realizada por placer, nos traslada como que de realidad, de cierto momento y de cierta manera. Entonces, la lectura es un vehículo y una herramienta con la que contamos a lo largo de las sociedades y pues es básicamente en internet, por artículos, revistas, libros, las fuentes son infinitas. Ahora, Pamela, te pregunto una cosa. Ok, hablamos de tener un horario para que un poco nuestra audiencia vaya tomando nota de aquello. Tener un horario es algo muy bueno. Tener un momento de ocio, de distracción también. Es decir, no estamos en unas vacaciones permanentes, pero pese a que tratas de estar en esto, si no tienes este orden, te empiezan a atacar los problemas. Y los problemas te están persiguiendo y te están persiguiendo, al igual que te deben estar llamando la tarjeta de crédito del banco, dependiendo de la situación de cada uno. ¿Qué hacer para lograr salir de esa preocupación constante? Porque mucho más allá de que tengas obligaciones que hay que cumplir, y todos tenemos obligaciones de cumplir, poder salir de esa sensación de angustia, de ese acoso, de esa presión que vas teniendo en el minuto a minuto que se va poniendo cada persona. Claro, bueno, aquí las estrategias dependen de cada persona. Lo que tenemos que entender es que los pensamientos son muy cambiantes y muy fluctuantes. Se van a presentar en todo momento y peor cuando tenemos una preocupación, porque es algo donde nuestra atención está centrada. Entonces, bueno, aquí se aconseja la herramienta también de la meditación, que permite tener un momento de que la persona se desconecte de los pensamientos que no puede controlar, que simplemente se aparecen. Entonces, es una conexión aquí y ahora, ¿no es cierto? Me tomo un respiro, veo cómo está mi cuerpo, pongo en pausa los pensamientos que me molestan y entonces así de cierta manera como que oxigeno el malestar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay que hacer algo con los pensamientos que me molestan, es decir, ejecuto un plan para problema tal, o por ejemplo, no sé, este pensamiento que tengo de algún tema en particular, ¿qué me está diciendo? ¿No es cierto? Todo depende de cómo yo dirija mi pensamiento. Si es que le permito que se vuelva voraz, pues yo voy a caer en esta tentación emocional de dejarme llevar. Pero si yo me doy cuenta que yo controlo aquello que yo pienso, lo llevo como pues de la manera más amigable posible. Entonces, es constantemente darle la vuelta al pensamiento. Esto que estoy pensando ahorita, ¿me produce bienestar o malestar? Y de cierta manera intento analizarlo. ¿Qué hago con esto? Pamela Chávez es psicóloga clínica. Estamos conversando de qué hacer en estos momentos de encierro que aún no termina la semaforización, aún está a paso lento y mucha gente tiene también problemas del sueño, el desorden del sueño. ¿Qué hacer para... Lo que estamos haciendo es dando una guía básica, ¿no? En favor de que nuestra comunidad nos siga. Al final quiero que por favor, Pamela, si lo consideras prudente, puedas dar algún contacto para la gente que quiera enlazarse contigo. Lo dejo a tu discreción para hacer consultas ya particulares, ¿no? De temas, porque yo sí creo que es importante, porque cuando nos duele la garganta, vamos a donde el doctor. Nos duele un hueso, vamos a donde el doctor. Tenemos un problema, nos quedamos encerrados. Yo creo que es importante atender también a la salud mental de las personas. Ahora, yendo hacia el desorden del sueño. Tengo el problema del desorden del sueño, no logro conciliar el sueño, y es una cadena de uno con el otro. Viene el insomnio, con el insomnio viene el mal genio, con el mal genio y otro día más. Se alimenta el ciclo. ¿Qué hacer para salir de ese agujero negro que nos absorbe? Bueno, solo una pequeña cosa. El propio pensamiento es el que genera malestar en la persona y le da esa sensación de contracturación muscular que no nos permite terminarnos de relajar y pues de
de que los músculos entiendan que es un momento de reposo. Entonces, el sistema está constantemente en alarma y eso hace que haya algo en nuestro subconsciente que nos está haciendo este constante llamado. ¿Cómo apago esto? Bueno, hay técnicas relativamente sencillas que dependen de la respiración. Aquí no entramos tan profundamente con la meditación, que no es compleja, pero nos podemos basar en ejercicios simples de respiro, sí, y mientras estoy respirando estoy pensando en números. Esta técnica yo les recomiendo mucho a mis pacientes porque es muy sencilla de realizar y lo único que necesito es práctica. Entonces, es así de sencillo, perdón. Una vez que estoy acostado con espalda recta o posiblemente sentado, porque también lo puedo hacer en momentos de break, pongo mi espalda recta, ¿no es cierto? Mis pies sobre la tierra, o si estoy acostada, pues igual en la postura natural. Y lo que hago es, mientras cuento en mi cabeza los números de 1, 2, 3, 4 y 5, voy inhalando, llenando mi caja torácica y permitiendo que el aire entre controladamente. Por la misma forma, exhalo por la nariz, contando de nuevo los 5 segundos, y eso lo tengo que repetir en series de 5 a 10 veces, lo que me va a permitir que, ¿no es cierto? Si yo le pongo mi atención a los números o, por ejemplo, al patrón de mi respiración, mi mente no le puede dar cabida a otros pensamientos. ¿Qué va a pasar al principio de esta práctica? Los pensamientos sí van a venir porque es propio de nuestra naturaleza estar pensando. Es ahí donde entra el pausar el pensamiento, decirle no ahorita y sigo. 2, 3, 4 y 5. Entonces, eso permite la distensión, como decíamos, muscular y obviamente la oxigenación cerebral, que permite que nosotros entremos en este estado de calma y, por ende, pues de cierta manera ayudemos a que el sistema pueda entrar en este descanso profundo. Ahora, Pamela, quiero pasar a otro tema que no quiero que se me quede afuera de este espacio, y es la violencia. Se han incrementado mucho los niveles de violencia doméstica, se han incrementado mucho los niveles de consumo de bebidas alcohólicas, se han incrementado mucho, es decir, una serie de espirales que han ido creciendo a una velocidad muy rápida. ¿Qué hacer para luchar contra esto el momento que se detecta que está ocurriendo? Bueno, Roberto, aquí es importante entender que estamos hablando de una cuestión que viene enraizada desde hace muchos años en nuestra cultura, lastimosamente, y lo primero que tenemos que hacer es alertar a la población, informar respecto a qué es la violencia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tipos de violencia que existen? Psicológica, física, patrimonial, sexual y, bueno, la intrafamiliar, que engloba los diferentes subtipos que acabo de mencionar. Una vez que yo informo, ¿no es cierto? Mujer, si tú estás viviendo celos, si tú estás viviendo golpes, si tú estás viviendo extorsiones, chantajes, estás siendo víctima de violencia, ¿sí? No solo alertar a la víctima, también concientizar al agresor, que es, bueno, esto que tú estás haciendo se llama así y estas son las consecuencias que te trae. La población tiene que estar alerta de qué es lo que estamos haciendo. No podemos vivir en una constante inconsciencia de nuestros actos. Entonces, una vez que informo a mi población acerca de la situación como tal, y si se siguen dando los casos que lastimosamente sí y están en aumento en este momento, tenemos que darles a las mujeres o a quienes lleguen a ser víctimas de esto, que tienen una opción de denunciar. En nuestro país se ha reforzado muchísimo el tema de la llamada al 911 para que la policía o entidades legales que puedan estar en ese momento disponibles, pues accedan a separar a la víctima, por ejemplo, en los domicilios o, por ejemplo, también las unidades de flagrancia, en donde directamente la denuncia de la fiscalía ingresa. Tenemos que saber que contamos con estas herramientas, que contamos con estos servicios que nos da la comunidad. Entonces, es importante que la mujer, y acentúe mujer, porque los casos son muy altos. Canalizados, en mujeres y niños, desgraciadamente. Exactamente, que tengamos la valentía de llevar a cabo el proceso, porque yo soy responsable de dejar que una persona me trate de una forma o no, y yo tengo que saber ponerle el alto cuando mi honra, mi autoestima, mi dignidad, mi cuerpo está en peligro. Entonces,
Sí, yo sí hago un llamado a toda la sociedad a que caigamos en cuenta de que esta situación es un problema grave que tiene consecuencias sociales, económicas, psicológicas a lo largo de las masas y en cuanto al tema social, impacta muchísimo. Pamela, el tiempo se me ha acabado, tengo muchas más preguntas por hacer y quiero abrir el canal como lo hacemos siempre para que nuestros oyentes y nuestros seguidores nos sigan haciendo preguntas en este espacio. Mi cuenta en Twitter, @RobertoEcuador, para que puedan expresar también sus preguntas y como digo siempre, mi cuenta de correo electrónico está disponible, robertorodriguezreyes@hotmail.com. Y te quiero comprometer, Pamela, para un siguiente espacio en los próximos días para analizar un poco las otras problemáticas, porque el salir, ahora que has estado durante todo ese tiempo en el encierro, el salir tiene tiene otras implicancias, además de salir, porque vamos a salir a una realidad diferente, vamos a salir con una psicosis, lo que le digo yo desde mi ignorancia psicológica, con un trauma posguerra, Sí, un postraumático. con temor de tocar a alguien, acercarse a alguien, estar en un lugar cerrado. A mí me pasó el otro día, debo confesarlo también, yo también soy víctima de esta sobreexposición al terror de la enfermedad. Escuchas a alguien, yo salía a hacer compras al supermercado, escuché una persona estornudar y salí disparado al supermercado. Terror. Claro, o sea, salí disparado, cogí, dejé el carrito, media vuelta y me fui. Otro día pregunto, o sea, no me voy a creer. Antes oír un estornudo y seguías caminando. Oye, es un Claro, no pasa estornudo, nada. es casi como alerta de bomba. Entonces, te comprometo a seguir conversando del tema en una próxima entrevista. Yo creo que hay mucho de qué hablar. Como lo digo, el tema de la salud mental es importante y yo creo que también es nuestra responsabilidad como medio de comunicación de orientar a quienes están, a la población, en qué hacer y cómo poder mejorar nuestros niveles de salud. Pamela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Roberto. Sí quiero hacer también un especial énfasis en la importancia de la salud mental. Entonces, bueno, por mi parte también, aparte del compromiso de seguir aquí en el segmento, pues les comento que estoy terminando de crear un proyecto que se llama El Idioma de la P, que lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook, en el que tendré contacto directo con la sociedad y mi propósito es generar una comunidad en la que se puedan hacer preguntas, resolver interrogantes con respecto a la psicología desde un enfoque pues muy personal mío en el que me encantaría que puedan ser partícipes. @el idioma de la P. El idioma de la P, ajá. El idioma de la P, en Instagram estás. Todavía no existe oficialmente la cuenta, estoy poniendo unos detalles, pero a fines de esta semana claramente ya podemos contar con la red. Muy bien, entonces para que nuestros seguidores sean también tus seguidores y podamos mantenernos informados. Te agradezco mucho, Pamela Chávez, psicóloga clínica con nosotros acá en El Mundo en 7 días.